Hola, buen día. Mi nombre es Consuelo Domínguez y les voy a hablar sobre el control estadístico de procesos. El control estadístico de procesos es el enemigo número 1 de la calidad en la variabilidad. Trata de encontrar las causas de variabilidad. Existen causas comunes, las cuales son las referentes al sistema y al diseño de procesos. También están las causas especiales, las cuales son las referentes a las personas, a los departamentos o una máquina en específico. Este proceso es una filosofía de la optimización referida a mejora continua de los procesos. Su objetivo es la maximización de los beneficios, como es mejorar la calidad del producto, mejorar la productividad, hacer más rápido el proceso, reducir el despilfarro y reducir las emisiones, así como mejorar el servicio al cliente. Hay herramientas para el control estadístico de procesos, como es la hoja de verificación o de registro, estratificación, diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto, diagrama de dispersión e histogramas. También se pueden encontrar los diagramas de flujo y gráficas de control. En las hojas de verificación o de registro hay que definir qué es un dato, los cuales son hechos que describen un objeto o un acontecimiento. Un formato es un espacio creado para recopilar información. Esta recolección de datos tiene como objetivo mostrar una fotografía de cómo están y cómo estuvieron sucediendo las cosas, y se registran en hojas de verificación o de registro. Para recolectar datos, primero se tiene que elaborar el formato apropiado para la recolección. Este tiene que ser claro, práctico, legible, un tamaño apropiado, contemplar irregularidades u observaciones, provocar la sistematización del registro y también un fácil análisis. También se debe de llevar a cabo la recolección de datos, en donde solo se registren datos reales, se tomen intervalos de tiempo y no se debe de colocar corrector en datos registrados. Es mejor tacharlos para que sea correcto. También se tiene que interpretar los datos obtenidos, si es real la información registrada, si están los procesos bajo control, si se efectuaron medidas correctivas, si hace falta cambiar algo del formato, y también se debe de continuar con el registro hasta que se haya cumplido el objetivo. La otra herramienta es la estratificación. Es una estrategia de clasificación de datos en donde se agrupa para un mejor análisis y se debe efectuar con cuidado dependiendo del tipo de análisis que se desee. Existen tipos de clasificaciones: por turno, por equipo, por operatorio o por proceso. La estratificación se elabora de la siguiente forma: se seleccionan las variables de estratificación, se establecen las categorías, se clasifican las observaciones dentro de esta categoría, se calcula el fenómeno que se está midiendo en cada categoría y se muestran los resultados a través de gráficas de barras, los cuales suelen ser más eficaces. También se puede preparar y exponer los resultados para otras variables de estratificación, así como planificar una confirmación adicional. Existe también el diagrama de Pareto. Este nos ofrece como beneficios el ayudar a localizar los focos vitales, los cuales son un pequeño de números de causas que afectan en gran escala la calidad del producto. También los muchos triviales. Estos son un gran número de causas que tienen efectos menores sobre la calidad. El diagrama de Pareto se realiza de la siguiente forma: se tiene que decidir el problema a investigar, así como el recolectar los datos. Se diseña una tabla en donde se registran los tipos de defectos y cuántas veces se presentó cada defecto. También se suman las veces en que se presentó cada uno de estos. Se adiciona también el total acumulado y el porcentaje acumulado. Al momento de graficar, se dibujan dos ejes verticales y uno horizontal. Se marca el eje izquierdo una escala de 0 a la suma de los registrados. En el eje derecho se marca una escala de 0 al 100%. En el eje horizontal se divide entre el tipo total de defectos y se construye un diagrama de barras.
Se dibuja una curva de porcentaje acumulada y se identifica el 80% y el 20%, en donde el 80% es igual a los pocos vitales y el 20% a los muchos triviales. La siguiente herramienta es el diagrama causa-efecto. Este fue utilizado por Kaori Ishikawa en 1953. También se denomina diagrama de espina de pescado. Nos ayuda a auxiliar en el análisis de problemas de calidad mediante la agrupación de las causas de dicho problema. Es una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Sus usos principales son en materiales, en métodos de trabajo, en mano de obra, maquinaria, medio ambiente y medición. Existen dos tipos de procedimientos. El procedimiento A, el cual describe el efecto, efectúa lluvia de ideas de causas, agrupa causas por afinidad, coloca causas principales, coloca causas secundarias y adiciona la información adicional, como es la fecha, el grupo de trabajo, etc. El procedimiento B es cuando existe información sobre el efecto, en donde se describe el efecto, se dibuja el diagrama, se asignan los huesos grandes, se asignan los huesos medianos y así como los pequeños. También se asignan pesos en cada uno de estos huesos. Existen tipos de diagramas, que es el de 6M, el de flujo y el de estratificación. El de 6M considera como los huesos principales a la materia prima, la máquina, la medida, el medio ambiente, mano de obra y método. El de flujo se lleva a cabo a partir del proceso y el de estratificación o de enumeración y por último el de estratificación o enumeración de causas. Otra herramienta es el diagrama de dispersión, el cual nos ayuda a observar la correlación, esto es el grado de relación que existe entre dos variables. Este diagrama grafica en eje X y en eje Y, cuyo objetivo es analizar la forma en que dos variables están relacionadas y tiene características de impacto visual y análisis de datos complejos. Existen diferentes tipos de correlación. Está la correlación lineal positiva, la correlación lineal positiva alta, la correlación lineal negativa, la correlación lineal negativa alta, cuando no hay correlación y cuando no hay una correlación lineal. El procedimiento se lleva a cabo a partir de los pares de datos, tanto en el eje X como en el eje Y. Se organiza en una tabla con un número de datos mínimo de 30. Se encuentran los valores mínimos y máximos. También se decide la escala para ambas longitudes y se utiliza el eje horizontal X para el factor y el eje Y para la característica de calidad. Se registran los datos en el gráfico y se visualiza la dispersión. Se registran todos los aspectos y datos de utilidad. Otra herramienta son los histogramas, los cuales es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. Su procedimiento se lleva a cabo a partir de una muestra aleatoria, se efectúa la medición, se calcula el rango, se determina el intervalo de clase, se determinan límites de clase ajustados según la conveniencia establecida de las fronteras de cada clase, se obtienen las frecuencias y se elabora el histograma. Existen diferentes tipos de histograma, el cual es el de T general, T peineta, T sesgo positivo, T precipicio a la izquierda, T planicie, doble pico o bimodal y el de pico aislado. Otra herramienta es el diagrama de flujo. Este diagrama representa gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo por medio de símbolos. Los símbolos usados son el de inicio o término, el de actividad, el de documento, decisión o alternativa, archivo, conector de página y conector. Por último, están las gráficas de control, las cuales son una gráfica poligonal que muestra en el tiempo el estado del proceso. Consiste en un eje de las abscisas en donde se representa el tiempo y en el eje de las ordenadas las características de la calidad.
La línea central representa siempre el promedio de un indicador, el límite superior de control y también un límite inferior de control. Existen causas de variabilidad aquí, como son las causas comunes y las causas especiales. Las causas comunes son referentes al sistema, al diseño del proceso, y las especiales son referentes a las personas y a los departamentos o una máquina en específico. Para la interpretación de estos gráficos se tiene que tomar en cuenta las anormalidades, las cuales son fuera de los límites de control, aparición de una racha, una tendencia, el acercamiento a los límites de control, el acercamiento a la línea central y la periodicidad. Muchas gracias.